Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de segundo grado de Escuela de Pastoral, como lo hacemos siempre. Ponemos en manos del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender nuestro tema del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy, tema número 14, se titula El Espíritu Santo, inhabita su iglesia. Me detengo primero a explicar lo que significa la palabra inhabita. Inhabita significa habita dentro o habita en. Esto porque a veces me han hecho la pregunta de por qué dice in si el prefijo in significa fuera de, ¿verdad? Es decir, inválido, sin validez, ¿verdad? Incapaz, sin capacidad. Entonces, algunos me han preguntado por qué esta forma de utilizar el prefijo in. Aquí quiere decir que el Espíritu Santo habita dentro de su iglesia y es correcto el uso del prefijo in. Antecedentes. Habíamos visto en las lecciones anteriores que la iglesia avanza en la historia entre las persecuciones del mundo, que solo puede ver de ella lo visible, y las consolaciones de Dios invisible, siendo a la vez la iglesia realidad de salvación, algo concreto, algo palpable, comunidad espiritual de fe, esperanza y caridad dentro del misterio. A la vez es un instrumento visible de salud. Es una sociedad externa, es decir, externa a nosotros, que está fuera de nosotros, de ti y de mí, dotada de órganos jerárquicos, dotada de una autoridad y de bienes terrenos. En otras palabras, la historia y el misterio se entretejen para ir produciendo la salvación hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque Juan Calvino, ¿verdad?, en el siglo XVI, inventó una explicación acerca de la iglesia que excluye prácticamente todo lo visible. Para Calvino, la iglesia es o era una entidad puramente espiritual, conformada por todos aquellos que creen en Cristo, pero no tenía ni jerarquía, ¿verdad?, ni era una sociedad externa, ni estaba dotada de bienes terrenos como serían los templos o las iglesias. Toda esta definición de iglesia que elaboró Calvino, pues era muy conveniente para sus intereses, ¿verdad? Calvino decía más o menos algo como esto: la iglesia siempre existió desde que Jesús la fundó en Pentecostés. Pero la iglesia siempre fue perseguida por el Imperio Romano y luego por la Iglesia Católica, que organizó cruzadas, organizó una inquisición y muchas cosas para acabar con la Iglesia de Cristo, hasta que llegué yo. Y entonces esa entidad espiritual comenzó también a ser una entidad concreta, ¿verdad? Ahora dotada de pastores, ahora dotada de templos y ahora dotada de todo aquello que Calvino hizo. La verdad es que esta no es más que una marrullería para encubrir la realidad histórica de que el protestantismo hace apenas unos 600 años pues ni siquiera existía. ¿Sí? Entonces, la iglesia es una realidad concreta de salvación y también es una comunidad espiritual de fe, de esperanza y de amor. Es las dos cosas. Es una entidad física, material, que la puedes tocar, que la puedes ver su jerarquía, puedes ver sus templos, y también es una comunidad espiritual, ¿sí? Es un instrumento visible de la salvación de Dios. Y tiene, ¿verdad?, sus órganos jerárquicos y sus bienes terrenos. Sus órganos jerárquicos, pues es su cuerpo de sacerdotes y obispos, y sus bienes terrenos serían, pues, en primer lugar los templos, los hospitales, los conventos, etcétera. Entonces no hay que perder de vista esto. La iglesia es una comunidad espiritual, sí, pero también es un instrumento visible, es una realidad de salvación.
Vamos a comenzar nuestro tema hablando acerca de la santidad. Estoy seguro de que muchos de nosotros habíamos escuchado ya antes la palabra o el adjetivo santo o santa, ¿verdad? Decían es que mi madre era una santa. O algunos quizás ya conozcan la biografía de algún santo que sea de su devoción. El mío, San Francisco de Asís. Pero aquí hay que meternos un poquito en lo que significa la palabra santidad. Podemos hablar de la santidad al modo de Dios, es decir, en su dimensión de misterio, o al modo humano, como lo hacemos nosotros. En su dimensión de misterio, podemos decir que la Iglesia contiene la santidad, que es la comunión con Dios. Es decir, la Iglesia contiene la santidad en la medida en la que nos puede colocar en relación con Dios, que es la santidad misma. ¿Sí? Dios, esto lo habíamos visto en primer grado, Dios es un ser trascendente. ¿Qué significa que sea trascendente? Significa que puede comunicar lo suyo a otros. Por ejemplo, la vida. Por ejemplo, sus dones, la inteligencia. Y también puede comunicar su santidad. ¿Cómo lo hace? Por medio de Cristo, ¿verdad? Y por medio de la Iglesia. Por medio de Cristo, a través de sus milagros, a través del perdón de los pecados. Y este perdón de los pecados, estos sacramentos como el bautismo, son impartidos por la Iglesia. En otras palabras, la Iglesia es la forma concreta como una persona recibe los dones y las gracias necesarios para alcanzar la santidad. Ya lo habíamos dicho antes, imagínense que yo soy un pagano y que ustedes me tratan de predicar acerca de lo que es el bautismo. Y me dicen, Alejandro, fíjate que es muy importante el bautismo para que tú también seas hijo de Dios. Y yo les digo, bueno, yo también quisiera ser hijo de Dios, por supuesto. Díganme qué tengo que hacer. ¿Cuándo vendrá Cristo de nuevo para que me haga hijo de Dios? O al revés, ¿verdad? Que ustedes en lugar de hablarme de esto, me hablan de algo ya propio de los hijos de Dios, que es el sacramento de la reconciliación. Y me dicen, mira Alejandro, nuestro Dios es tan amoroso, que si pecamos y verdaderamente nos arrepentimos de corazón, nos perdona. Y yo les digo, suave, yo también quiero que Dios me perdone mis pecados. ¿Cuándo volverá Cristo para que me perdone mis pecados? ¿Verdad? Bueno, pues yo tengo que ir a la iglesia. La iglesia es la que me va a impartir esos dones y esas gracias necesarios para que yo alcance la santidad. Entonces, en este contexto, es decir, hablando al modo divino, hablando de la santidad en su dimensión de misterio, la palabra santo nos da a entender aquello que, constituyendo el sumo bien, o sea, Dios, por su superioridad y su dignidad es separado, es decir, que no se mezcla con las otras cosas, secreto, que no siempre es evidente, inaccesible, que nosotros no podemos alcanzarlo o acceder a él sin la ayuda de Dios, intocable igualmente, que no lo podemos tocar, inviolable, que aunque nos propongamos destruir la santidad de Dios, no lo podemos hacer porque Dios, por esencia, es puro, es decir, no tiene pecado y no se mezcla con lo inferior. Además, es firme, no se tambalea, no cambia, e indeficiente, nada le falta en su integridad. Estamos hablando de la santidad. La santidad es la esencia de Dios. Ahora bien, nos dice la lección, hablando al modo humano, como hablamos nosotros los hombres, la palabra santidad significa relación con Dios. Nuestra relación con Dios se basa, como cualquier otra persona, en lo que sabemos de Él. Ahora, lo que sabemos de Dios proviene de algún lugar.
¿De dónde proviene ese lugar? De la revelación de Dios que se ha hecho por etapas, pasando de los signos, señales y figuras de los patriarcas a los profetas y por último a nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios le habla al hombre directamente y sin intermediarios. Dicho de otra forma, la santidad es relación con Dios. ¿Cómo conocemos o qué sabemos de Dios? Lo que Cristo nos dijo. Digo, lo que nos dijo la Biblia, pero sobre todo lo que Cristo nos dijo. ¿Sí? Y nos relacionamos con ese Dios partiendo de los conceptos y de las ideas que Jesús nos enseñó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es Dios. Por supuesto que no vamos a agotar la definición aquí porque Dios es algo indefinible, es un misterio en esencia. Pero vamos a tratar de acercarnos a la forma como se habla de Dios en la Sagrada Escritura y por supuesto en las palabras de Jesús al respecto. Dios es el poder de dar nuevas vidas y el poder de dar vida perdurable. Es decir, Dios es el poder de crear vida, y mira que lo hizo, y lo hizo en abundancia. Volteen, salgan de su capullo, salgan a la calle, vayan al parque más cercano y vean la cantidad admirable de vida que Dios creó. Pero Dios que creó la vida no solamente la puede crear, también la puede hacer perdurable, es decir, puede hacer que esa vida no termine nunca, porque la vida y la muerte le están sometidas. Entonces Dios puede dar vida, pero también puede dar vida eterna. Habíamos dicho que Dios es un ser separado, es decir, distinto de todos los demás seres, superior, tan superior que no admite contacto con lo inferior. En Éxodo 3:5 leemos lo que pasa cuando Moisés se acerca a platicar con Dios, que está ahí presente en medio de una zarza, de una planta que arde sin consumirse. Antes de entrar en diálogo con Moisés, Dios primero le pide que se quite sus sandalias, ¿verdad? Éxodo 3:5 nos dice: entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios no se mezcla con lo inferior. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios, verdad, le dice quítate las sandalias antes de acercarte aquí, pero le permite acercarse? ¿Y por qué no mejor le dice tú eres impuro, quédate allá lejos? Bueno, pues porque las sandalias no existen en la naturaleza, no son una creación de Dios, son el producto del trabajo humano que transforma bienes creados por Dios, como son el cuero, ¿verdad? Como son el hilo, la tela, los vegetales. Por eso Dios le dice, quítatelo, pero tú sí puedes acercarte a mí. ¿Por qué Moisés sí puede acercarse a Dios? Porque los hombres somos una hechura de Dios. ¿Sí? Dios es nuestro autor. Dios no es el autor de las sandalias. No hay un árbol de sandalias, no hay un río en el que puedas ir a pescar sandalias. Entonces, Dios no admite el contacto con lo inferior, no admite el contacto con las obras del hombre. Dios es un ser superior, superior a todo lo que existe, tan superior que ni siquiera nos podemos imaginar su altura o su anchura. En Isaías capítulo 40, versículos 25 y 26, en este diálogo con el hombre, Dios le pregunta, ¿a quién me vas a asemejar para que yo me iguale a él? Dice el santo, o sea, Dios. Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todos esos seres?
los soles, las estrellas, los planetas. Y él mismo se responde: el que hace salir a su ejército, se refiere a las estrellas, uno por uno, y los llama a todos por su nombre. Su vigor, su fuerza es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo, ni una sola de las estrellas deja de estar ahí, porque la fuerza de Dios les mantiene en su lugar. Por eso Dios es superior en fuerza, potencia, a cualquier otra cosa que nosotros conozcamos. Dios es un ser terrible. En el libro del Éxodo leemos acerca del espanto que causaba entre los israelitas acercarse al monte de Dios. ¿Sí? Porque causaba espanto ver cómo se ennegrecía todo el medio ambiente, cómo caían rayos, cómo había fuego, de tal manera su presencia llega a ser tan insoportable para los israelitas, tan terrible, que le piden a Moisés que mejor él suba para hablar con él, porque ellos tienen miedo. Dios es un ser terrible. Por eso dice Isaías 8:14, si a algo le vas a tener miedo, que sea a Dios. Es lo único a lo que le debes de tener miedo. Lo dice con estas palabras: pero al Señor de los ejércitos, o sea a Dios, a Él sí proclámenlo santo, que solo Él y nadie más que Él les infunda el temor, que solo Él los haga temblar. Entonces fíjate bien, el pecador le tiene miedo al qué dirán, le tiene miedo a que lo vean haciendo una fechoría, pero no le tiene miedo a que Dios le observe. No cree que Dios lo esté observando. Aquí, en medio de la noche, en medio de las 4 paredes de mi habitación, nadie me ve, dice el pecador. Lo único que le preocupa es que los hombres lo vean, que los hombres lo descubran. E Isaías 8 dice: no, que no te preocupe que tu vecino te vea, o lo que piense de ti, o lo que diga, o lo que opinen todos los demás. Preocúpate de lo que opina Dios de ti. A Él sí tenle miedo. Dios es un ser que no tiene medida. Pues ¿qué medida, hermanos, va a tener aquel que hizo las galaxias, que hizo el universo? Pues tiene que ser una medida muy superior. Isaías capítulo 6 versículo 3 nos habla de que los querubines en presencia de Dios lo único que pueden hacer es alabarlo. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, por ejércitos, no se entiende a cuerpos militares, se entiende a las estrellas del cielo. Dios es un ser purísimo, a diferencia de los dioses paganos que pecaban, mentían, asesinaban, violaban, engañaban, fornicaban, hacían de todo. El Dios en el que nosotros creemos es un ser santo, santísimo, purísimo. ¿Qué quiere decir purísimo? Que en él no hay mancha alguna. ¿Sí? Nosotros podemos tener en nuestra casa un mantel blanco. ¿Qué pasa cuando un poquito de café se derrama? ¿Qué pasa cuando una gotita de salsa se derrama? ¿Verdad? Pues queda sucio. ¿Sí? Nosotros estamos tan acostumbrados a ofender a Dios y a pecar, que cuando hacemos una cosita, un pecadito, ¿verdad? Creemos que no nos estamos manchando, pero la verdad es que sí. Hay personas, por ejemplo, que enviar o recibir un video pornográfico, mentir, lo consideran un pecado pequeñito, ¿verdad? Casi que una cosa graciosa.
Y no, hermanos, todos los pecados manchan, unos más, por supuesto, y otros menos. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en la presencia de Dios. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Isaías se confiesa a sí mismo indigno de estar en la presencia de Dios. Dice, estoy perdido, estoy mal. ¿Sí? Porque soy un hombre de labios impuros, un hombre que ha mentido, un hombre que ha difamado, un hombre que ha insultado. Y no solo eso, sino que soy parte de un pueblo, Israel, de labios impuros, que igualmente deshonra a Dios con sus miembros, que igualmente miente, engaña, ofende. Mis ojos, estos ojos míos impuros, que han visto tantas cosas indebidas, que han visto tantos crímenes y tanta maldad, han visto al Rey, y pone Rey con R mayúscula, es decir, el Rey de Reyes, o sea, Dios, el Señor de los ejércitos. Yo lo vi, ¿sí? A pesar de que no lo merezco, y ninguno de nosotros, hermanos, merece ni conocer ni predicar la palabra de Dios. Cuando te toque impartir una catequesis, cuando te toque dar una clase, agradécele a Dios el gran amor y el gran honor que te está concediendo. Vas a predicar la palabra del Rey de Reyes. No lo merecemos, pero Él nos lo permite. ¿Sí? Entonces, como Isaías, tenemos que tener también ese agradecimiento y ese reconocimiento de nuestra indignidad. Y tenemos que hacerlo bien porque es para Dios nuestro Señor. Entonces, Dios es un ser purísimo, no es como Zeus, no es como Afrodita, no es como Apolo, no es como cualquier otro que hayan podido inventar los hombres. No es una proyección de nosotros mismos, es purísimo, santísimo, sin mancha alguna, ni pequeña ni grande. Dios es santo. Dice el profeta Isaías y el libro del Apocalipsis que los querubines, ¿verdad?, tienen 4 pares de alas, perdón, no me acuerdo si 4 o 6 pares de alas, ya la verdad no recuerdo, pero el caso es que la majestad y la santidad de Dios es tan grande que no se atreven a verlo a la cara. Por eso a los querubines se les dibuja, ¿verdad?, con alas, y las alas provistas con ojos por todas partes, por dentro y por fuera, pero tapándose la cara para no ver la santidad de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, el apóstol San Juan nos habla de estos seres, de los querubines, y nos dice: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, miren que ya salió la verdad, 6 alas, y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenía 6 alas, es decir, 3 pares de alas, lleno de ojos por dentro y por fuera. Se cubre la cara para no ver a Dios, pero además repite, dice, o repetían sin parar, es decir, sin darse un descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que era, el que es y el que vendrá. ¿Y qué significa el que era, el que es y el que vendrá? Significa yo soy, ¿no? Eso es lo que significa, que Él era, es y será. En resumen,
podemos decir que la santidad de Dios significa al mismo tiempo el ser, la esencia de Dios, la comunicación de Dios, algo que Dios puede comunicar a sus criaturas porque lo tiene, ¿verdad? Y la santidad significa, en esencia, pues la santidad de Dios. Cuando se habla de la santidad, se está hablando de un atributo propiamente divino, que el hombre, por supuesto, puede llegar a compartir, pero es de una manera participada. La santidad no brota de nosotros, digamos, de manera natural, sino que es una participación de Dios. La santidad es de Dios. Ahora bien, leemos en la Sagrada Escritura que siendo Dios eterno, interviene poderosamente en el tiempo y en la historia. De hecho, en la Escritura leemos que Dios revela sus designios misteriosos y salva a quien le place, o sea, a quien Él quiere, realizando su obra según su voluntad, sin que nadie pueda impedirla, haciéndose reconocer por el pueblo de Israel como el único Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. Isaías capítulo 41 versículos del 8 al 10 nos dice: pero tú, Israel no es una persona, es una nación, eres mi siervo, mi sirviente. Tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra, te llamé de una región lejana, diciéndote, tú eres mi servidor, yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, yo he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Dios interviene en el mundo y en la historia a través de su pueblo. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es Israel. Pero a pesar de ser un Dios enorme, inconmensurable, podríamos decir, un Dios terrible cuya presencia llena de pánico al hombre, al mismo tiempo Dios es un ser dulce, tierno, delicado y bondadoso. El Salmo 34 lo equipara pues a algo muy bueno, casi que un manjar. Dice el Salmo 34, gusten, pruébenlo y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Teman el Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En su primer versículo compara a Dios con un fruto, es decir, pruébenlo, comprueben que es sabroso, que es bueno. Y después dice, felices, ¿verdad? Alegres, dichosos, los que se refugian en el Señor, los que no se refugian ni en el dinero, ni en las armas, ni en las influencias, ni al amparo de los poderosos, dice, felices los que se refugian en Él. El tercer versículo nos invita a temer al Señor. ¿Para qué? Para ser santos. Los santos temen al Señor. Los pecadores, los impíos, no le tienen miedo a Dios, le tienen miedo al qué dirán, le tienen miedo a que los vean, le tienen miedo a lo que los demás piensen de ellos, pero no lo que piense Dios. Y aquí, ¿verdad? El agiógrafo en el Salmo 34 nos está invitando a temerle a Dios, que eso es la santidad para el hombre. Dice, ¿por qué? Dice, porque así como ya probaste que Dios es bueno, nada le va a faltar a los que temen a Dios. Y habla de los ricos precisamente. ¿Por qué? Pues porque los ricos son a los que en el mundo nada les falta. Dice, mira, los ricos pueden llegar a perder su dinero y sufrir hambre, pero los que buscan a Dios, los que buscan al Señor, nunca les faltará nada. Por eso
dice amorosamente, vengan hijos, no dice vengan vecinos, o vengan conocidos, sino vengan hijos queridos, escuchen. Voy a enseñarles algo muy importante. ¿Y qué es eso tan importante? El temor del Señor. Dios ama al hombre. Eso es un principio básico de nuestra fe. Ese Dios santísimo y perfectísimo en todos sus atributos, ama al hombre. Por eso lo creo, y amándolo, quiere compartir con él bondadosamente su vida, y la vida, la esencia de Dios, es la santidad. Para ello, es decir, para compartir la vida de Dios, que es la santidad, el hombre, por supuesto, no es santo, ¿verdad? Va a tener que ser justificado después de la caída original. Después de la caída original, pues quedamos en una situación de indefensión frente al pecado. O sea, quedamos pues básicamente hundidos en el pecado, quedamos sucios, por decirlo así, y vamos a tener que ser justificados. Subrayen la palabra justificado. ¿Qué es justificar? Hacer justo algo. Supongamos que yo llego tarde a mi trabajo. Bueno, si me llaman del departamento de personal para pedirme que explique por qué llegué tarde, yo puedo justificar. Había mucho tráfico, hubo un accidente en la autopista. Justificar es hacer justo algo. Y de la misma manera, para poder nosotros relacionarnos con Dios, que es la santidad pura, tenemos que estar justificados con perdón suyo. Para poder hablar con Dios en la oración tenemos que lavarnos la boca. No puede ser así nada más, Los judíos en el Antiguo Testamento defendían la idea de que ellos eran justificados por cumplir con la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, y solamente por medio de ella. Tenían más de 500 prescripciones que tenían que cumplir para quedar justificados. Sin embargo, para San Pablo, la ley es tan solo el beneficio de la advertencia de una serie de normas morales que el hombre ya trae inscritas en su interior, ya que nadie, dice San Pablo, será justificado ante él, o sea, ante Dios, por las obras de la ley, porque la ley no da sino el conocimiento del pecado. Veíamos en primer grado que la ley de Dios pues era como una especie de valladar, ¿verdad?, que impide que nos salgamos del camino, ya sea por habernos aficionado al pecado, por distracción, por falta de reflexión o por falta de hacer un acto de contrición. Entonces lo que hace la ley es advertirnos, tú estás cayendo en el pecado. Pero la verdadera justificación, nos dice San Pablo, proviene de Cristo. Y lo dice con estas palabras: todos han pecado, porque todos somos hijos de Adán, ¿verdad? Y nacimos en pecado. ¿Cuál pecado? El pecado original. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dice San Pablo, pero son justificados gratuitamente, es decir, como un regalo de Dios, por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Jesús en la cruz paga para que tú y yo obtengamos el perdón de nuestros pecados. Y esto lo hace gratuitamente, lo hace por amor. La prueba de que Dios nos ama es que esto lo hace cuando tú y yo somos pecadores. No lo hace después de pedirnos algún grado de santidad, sino que lo hace antes de que lo pidamos. Muchos hombres, por ejemplo, no son conscientes de que Jesús murió por ellos en la cruz y siguen cargando, ¿verdad?, las pesadas losas de los pecados cometidos. Entonces,
No es por cumplir las prescripciones de la ley de Moisés que quedamos justificados, sino por el sacrificio redentor de Cristo. Cuando una persona se confiesa sus pecados, le son perdonados, no porque el sacerdote sea tan bueno que pueda perdonar pecados, sino que lo que se le aplica son los frutos del sacrificio redentor de Cristo. Lo mismo, cuando una persona se bautiza, sus pecados le son perdonados. No porque el agua sea mágica, muchos creen que el agua del bautismo es mágica, ¿verdad? O porque el padrecito sea tan bueno que consiguió para ese bebé, para ese niño o para ese hombre que se bautizó el perdón de los pecados. No hay tal. Lo que se aplica a la persona son los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que significa la palabra redención. Redimir era un término que se utilizaba antiguamente en el área contable, que consiste en rescatar el pagaré. Cuando una persona debía algún dinero, ¿verdad? Pues esa persona tenía el dinero, se lo gastaba seguramente en algún bien, y el acreedor tenía un papel que demostraba que esa persona le debía. Redimir era rescatar ese pagaré. ¿Cómo? Pues pagándolo, ¿sí? Y a veces con intereses a propósito. La participación en la salvación de Cristo también es una renovación integral del ser humano. Miren, quiero prevenirlos de algo que a veces es como una especie de tentación que tenemos nosotros, de leer la Biblia y de leer la lección con un sentido poético. O sea, Dios nos ama, ¡ay, qué bonito, qué bonito! O decir, Dios nos salva, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! No, hermanos, no es eso. O sea, ustedes tienen que entender que no se está hablando aquí en lenguaje poético, ¿verdad? De cosas que se oyen bonito, pero que no significan nada o que no tienen ninguna trascendencia. La participación en la salvación, es decir, el que yo pueda acceder a esa salvación que Cristo me regala, ¿sí?, implica una renovación total de la vida del ser humano. San Pablo presenta la participación en la salvación como una renovación que penetra hasta lo más profundo del ser. El cristiano, para San Pablo, es un hombre nuevo, edificado sobre las ruinas del hombre viejo, del pecador. Esta participación en la salvación tiene como principio activo en nosotros la crucifixión del hombre viejo y la destrucción del cuerpo de pecado para llegar a la semejanza de Cristo. San Pablo lo dice con estas palabras en su carta a los Romanos. Su muerte, la muerte de Cristo, fue un morir al pecado de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes, dice San Pablo, considérense muertos al pecado, crucificados al pecado junto con Cristo y vivos para Dios en Cristo Jesús. No se trata nada más de que, ay, Jesús ya nos salvó, qué lindo. No, todavía te falta a ti considerarte como muerto al pecado. Te falta renovarte. Ahora bien, ¿cómo se da esta renovación para poder participar de los frutos saludables y benéficos del sacrificio redentor de Cristo? Pues en primer lugar, por medio del bautismo. San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29, nos dice, en definitiva, el hombre nuevo, en lo que nos transformamos después de bautizarnos, no es otro sino Cristo, del que nos revestimos en el bautismo por una completa sumisión a su influencia. Y aquí ya hay varios elementos. El hombre nuevo, es decir, el yo después de ser bautizado, es Cristo. Y de él nos hemos revestido en el bautismo. ¿Por qué nos hemos revestido de Él o en qué nos damos cuenta de que nos hemos revestido de Cristo? Porque somos completamente sumisos, obedientes a Cristo. Lo dice San Pablo con estas palabras. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
Lo viejo pasó ya y se ha hecho lo nuevo. Se ha producido por el bautismo una regeneración, una nueva generación, un nuevo nacimiento, una renovación en el Espíritu Santo que conduce a la progresiva formación de Cristo en el cristiano por medio de una especie de parto espiritual. Hijos míos, dice San Pablo a los Gálatas, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esta renovación, San Pablo la equipara con un segundo nacimiento. De hecho, el bautismo también es una especie de segundo nacimiento, ya no según la carne, sino según el Espíritu. Y lo que nace en nosotros no somos nosotros, es Cristo. Concretando, el hombre queda justificado por medio de la comunicación totalmente gratuita de la justicia de Dios. Somos justificados y nos podemos dirigir a Dios y lo podemos llamar Padre porque hemos sido justificados, justificados por el sacrificio redentor de Cristo. Esta justificación no solamente hace cesar en nuestra alma el estado de pecado, sino que también nos santifica. Es decir, somos santos en la medida en la que nos hemos acogido, ¿verdad?, a la salvación de Cristo en la cruz, en la medida en la que respondemos a Cristo, crucificando también a nuestro hombre viejo y renovándonos integralmente. Más adelante vamos a ver qué significa esto de renovándonos integralmente. Ahora bien, si el bautismo es una especie de nuevo nacimiento, una regeneración o una renovación integral, la pregunta es, ¿renovarnos de qué? A veces dicen, ¿no? Cuando te bañas como que te das una renovada, ya no, ni pareces tú mismo. Bueno, pues tenemos que renovar todo, casi como un morir para volver a renacer. ¿Qué es lo que hay ahorita? Lo que hay ahorita soy yo. Tengo que renovar mis conceptos. ¿Qué es para ti un hombre? ¿Qué es para ti una mujer? ¿Qué es para ti un pecador? ¿Qué es para ti tu padre? ¿Qué es para ti el bien? ¿Qué es para ti el mal? ¿Qué es para ti la libertad? ¿Qué es para ti la esclavitud? Tengo que renovar mis conceptos. ¿Por qué? Porque desde que yo nací en pecado, el mundo me dotó a mí de unos conceptos que no son los de Cristo. Por ejemplo, el amor. Ustedes prenden su televisión, prenden su radio y van a ver que se habla mucho del amor, pero no en un sentido en el que Cristo utilizaba la palabra, sino en un sentido totalmente diferente. Lo mismo la libertad, lo mismo el bien. ¿Qué es el bien para la abrumadora mayoría de las personas de nuestro tiempo? Pues lo que es útil o lo que produce placer. Entonces, tenemos que renovarnos. También tenemos que renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos. Yo siempre he pensado que los inmigrantes son malos y son un daño para nosotros. Su sola existencia ya es un daño. Pues tienes que renovar tus pensamientos, mi rey, porque eso no es congruente con lo que Cristo enseñó. Sí, pero es que yo siempre he pensado que los negros son asesinos. Pues tienes que renovar tus pensamientos porque eso no es compatible con lo que Cristo enseñó. La Biblia dice, cada uno será juzgado por su propio pecado. Decir que todos los negros son asesinos o ladrones es tanto como decir que todos van a pagar por lo que hicieron los demás. También tenemos que renovar nuestras actitudes. Por ejemplo, hemos sido decidiosos hasta el día de hoy para recibir una formación religiosa, para ir a la adoración del Santísimo, para ir a misa. Y tenemos que renovar nuestras actitudes. Cuando nos invitan a una fiesta, como luego nos apuntamos, ¿verdad? O cuando nos dicen, vamos a un concierto, me canso ganso, como dijo aquel, ¿verdad? Y si me dicen, sí, pero ¿qué crees que los boletos los van a vender dentro de 3 días? Estoy dispuesto a quedarme en la noche afuera del estadio con tal de comprar los boletos. Ojalá y fueras así cuando se trata de ir a misa o de hacer una obra buena. Hay que renovar nuestras actitudes.
Nuestras costumbres las tenemos que renovar, porque tanto el machismo como el feminismo son incompatibles con la doctrina de Cristo. Tenemos malas costumbres, esa es la realidad de las cosas. Nuestros afectos también los tenemos que renovar. El pecador ama a su familia sobre todas las cosas. Bueno, pues ahora tiene que empezar a amar a Dios sobre todas las cosas. Y no al dinero, no a la familia, no al placer, no a la tecnología. Tenemos que reordenar nuestros afectos, estableciendo una nueva jerarquía en la que Dios ocupa el primer lugar. También tenemos que renovar nuestros ideales. ¿Por qué estudiábamos cuando éramos estudiantes? Para terminar una carrera y ganar mucha plata. A nadie se le ocurrió nunca estudiar una carrera, por ejemplo, medicina, para sanar a los enfermos, o estudiar derecho para ayudar a todas esas personas que injustamente están encarceladas. A nadie se le ocurrió. Entonces, nosotros tenemos que renovar nuestros ideales también, y de toda esta renovación, más aquello que a mí se me haya quedado perdido por ahí, ¿qué es lo que va a resultar? Lo que va a resultar es Cristo. Eso es lo que va a resultar en la medida en la que yo renuncio a mis conceptos, pensamientos, actitudes, costumbres, afectos, ideales en favor de los de Cristo. ¿Sí? Yo he despreciado durante toda mi vida a los pecadores, ¿verdad? Digamos una prostituta. Las he despreciado, he hablado mal de ellas, las he odiado siempre, lo mismo a los alcohólicos. Bueno, pues cuando tú superes eso y los veas como los vio Cristo, los entiendas como los entendió Cristo, en ese momento Cristo se habrá formado en ti. No es lenguaje poético, ya lo ves. No es de que, ay, que Cristo se forme en mí. Mira, puedo repetir citas bíblicas con puntos, comas y acentos y sin equivocarme. No, eso no es la renovación. La renovación es pensar como Cristo, amar como Cristo, sentir como Cristo, hacer lo que hacía Cristo. Eso es la renovación. Vamos a ver ahora en qué medida nuestra unión con Cristo es una vía para nuestra santificación. Habíamos dicho que por la fe y el bautismo el cristiano entra en una unión íntima y vida sobrenatural con Cristo. Es la unión a que el Padre nos predestinó al crearnos y aún antes de crearnos. En 1 Corintios, San Pablo nos dice, Él os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día, ¿cuál día? El día de la segunda venida de Cristo, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la unión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, por la fe y por el bautismo nosotros nos unimos a Cristo, y al hacer esto, hacemos aquello para lo que fuimos predestinados desde la creación del mundo. En Cristo Jesús, toda la vida humana, toda la vida cristiana, en su aspecto profundísimo, consiste en imitar a Cristo. Y San Pablo aprovecha para cualquier ocasión, aún la del saludo, para recordárnoslos. Sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Es decir, por la fe y por el bautismo estamos unidos a Cristo, pero también lo tenemos que imitar. Y aquí surge una pregunta, ¿imitar qué de Cristo? O sea, decir lo que Él decía, eso lo hacen todos. Los hermanos separados son excelentes para decirte frases bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a imitar? Pues precisamente los conceptos, los pensamientos, las actitudes, las costumbres, los afectos y los ideales. ¿Qué sucedería si no imitásemos o si no asimilásemos los conceptos, pensamientos, actitudes, costumbres, afectos e ideales de Cristo? Lo que sucedería es que lo que nosotros estaríamos haciendo pues sería una imitación simiesca si no lo hiciéramos como Cristo. El simio
Aquí hay dos fotografías muy bonitas de dos chicas con dos simios, dos monitos, que están imitándolas. Ellos hacen lo que ellas hacen, pero no comprenden lo que ellas hacen, ¿sí? Ven la boca de la chica que se abre y la imitan. Ven la mano que ella coloca en su cuello y la imitan. No saben por qué lo coloca, si es por frío o por alguna otra razón. Simplemente lo hacen. Esa es la imitación a la que nosotros no debemos aspirar. Una imitación simiesca, acrítica. Una imitación que no va precedida del hundirme en Cristo, sumergirme en sus conceptos, en su forma de pensar, en su forma de amar y en su forma de sentir, pues es una imitación simiesca que no llega a ningún lado. Hace unos años, por ejemplo, precisamente en un segundo grado que yo fui director, había un hermano que me contaba su experiencia y él decía que había ido a una fiesta y que en esa fiesta él había entrado al baño y que al salir del baño observó, que había un pleito. Su hijo había bebido y se estaba peleando con otra persona que también había bebido. Y me contaba él lo siguiente: yo no pregunté cuál era el origen del problema, no los separé, no pedí ayuda. Simplemente llegué y golpeé a aquel que estaba golpeando a mi hijo. O sea, no pregunté, hice lo que inmediatamente me sugirió, ¿verdad?, mi conducta y mi sentimiento de padre que debía de hacer. Quizás debía haberlos separado y haber preguntado cuál era el motivo del pleito. Pero yo lo único que supe fue golpearlo. ¿Por qué? Porque tratamos de imitar a Cristo, pero sin sumergirnos en Él, sin hacernos uno con Él, sin haberlo entendido a Él. ¿Por qué no apedreó a la adúltera? Eso es importante saberlo. Porque si no, pues a mí me van a presentar a un vecino o una vecina y yo con mucho gusto sí la voy a agarrar a pedradas. ¿Por qué? Pues porque no conozco por qué Cristo hizo eso, de perdonar a la pecadora. Entonces, tenemos que imitar a Cristo de manera consciente, no de una manera simiesca. Vamos a ver también que la santificación es obra común de la Santísima Trinidad. Aquí hemos hablado de que el Espíritu Santo produce nuestra santificación en el bautismo y que esta santificación es un fruto del sacrificio redentor de Cristo. Sin embargo, viendo las cosas en profundidad, la santificación es obra común de la Santísima Trinidad. En la fotografía, en la pintura que está ahí en pantalla, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma cara y la misma ropa, ¿verdad? Con muy ligeras variantes, pero es prácticamente la misma persona. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad actúa en todo de común acuerdo. Y nos explica la lección lo siguiente: he aquí cómo las tres divinas personas actúan en la santificación del hombre. Cuando el cristiano, o sea nosotros, se encuentra libre del pecado por el bautismo o por haber acudido al sacramento de la reconciliación, el cristiano está en Cristo, gracias no a sus méritos, sino a los méritos del mismo Cristo que fue el que murió en la cruz. Pero su unión con Cristo, la unión de nosotros con Cristo, se realiza como un don, es decir, como un regalo del Espíritu Santo, de lo que resulta la adopción filial del Padre, es decir, por nuestra unión con Cristo, nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios. En el bautismo y en la reconciliación, pues como hijos que regresan a la casa del Padre. En otras palabras, dice la lección, los creyentes, o sea nosotros que creemos en Dios, viven del Espíritu enviado por Jesucristo. ¿Qué Espíritu nos envió Jesucristo después de resucitado? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Nos fue enviado por Jesucristo y por el Padre, porque Él nos ha adoptado en Cristo como sus hijos. Y por eso nos ha enviado el don, el regalo del Espíritu Santo.
¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es un regalo que Jesús y que el Padre nos envían porque, ¿verdad? Pues hemos tomado la decisión de dejar atrás el pecado y unirnos con Cristo en el bautismo, en la reconciliación. Juan, el apóstol San Juan, en su Evangelio, capítulo 16, habla del Espíritu Santo. Cuando venga Él, o sea, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. ¿Lo que oiga de quién? Pues del Padre y del Hijo. Y les anunciará lo que ha de venir, lo que ha de suceder. De este modo es la Santísima Trinidad, inhabitando en nosotros, habitando dentro de nosotros, la que nos comunica la santidad, su vida divina. No es que solamente el Espíritu Santo nos dé la santidad, sino que nos la da en virtud del sacrificio redentor de Cristo y cumpliendo una misión que el Espíritu Santo no se da a sí mismo, sino que se la da junto con el Padre y el Hijo. Ahora bien, la Iglesia Católica, sí, esta Iglesia Católica, de la que todo mundo habla mal, a la que todo mundo juzga, a la que todo mundo señala, porque en su seno hay pecadores, la Iglesia también es portadora de la santidad y de su realización. Vamos a ver cómo sucede esto. La misión de Cristo es la misión de la Iglesia, ¿sí? Una sola es la tarea encomendada por Cristo a su Iglesia, nuestra salvación. La salvación es la tarea que Jesús le dio a la Iglesia. Ni barrer las calles, ni abrir hospitales, ni abrir escuelas, ni crear un partido político, ni repartir despensas. Esa no es la misión de la Iglesia. La Iglesia lo hace, pero lo hace como un apoyo a su labor principal. ¿Cómo les voy a hablar de la palabra de Dios a aquellos que no saben ni leer ni escribir? Lógicamente, primero tengo que enseñarles a leer y a escribir. ¿Cómo? Pues poniendo una escuela. ¿Cómo les voy a decir que Dios los ama al que lleva una semana sin comer? Pues lógico. Primero lo tengo que invitar a comer, tengo que darle una despensa, invitarlo a cenar. ¿Sí? Pero no es que mi función sea invitar a cenar a las personas o enseñarles las letras a las personas. La función que Cristo le encomendó a su Iglesia es la salvación del hombre. Y la Iglesia no es nada más el Papa, el Obispo o el cura. La Iglesia somos todos los bautizados, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. Estas dos ideas, la idea de que la Iglesia solo tiene una finalidad, que es la salvación, y que todos nosotros somos la Iglesia, nos llevan a concluir que nosotros, los cristianos, reunidos en Iglesia, debemos ser para Dios el instrumento de salvación del mundo según el designio del Padre, el mandamiento último de Cristo y el impulso del Espíritu Santo. No de otra manera habrá de santificarse la humanidad. Es decir, la misión de Cristo es misión de la Iglesia, pero también es tuya y mía. Tú y yo tenemos que rescatar a la humanidad de las garras del pecado. Tenemos que propiciar que la humanidad se santifique. Tú y yo somos instrumentos de salvación para Dios, para Cristo y para el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que ser, tenemos que participar, no decir, bueno, pues si el Espíritu Santo está para santificar, pues tiene mucha chamba, así que vaya empezándole. No, tú y yo somos instrumentos de salvación. Nuestra vida tiene un para qué, un principio y un final, tiene un destino. Y eso lo tenemos que entender. Tu destino no es nada más estar surciendo calcetines o preparando la comida o trabajando de sol a sol. ¿Sí? Eres un instrumento de Dios. Tu vida tiene un sentido, tiene un para qué. El Concilio Vaticano II nos enseña que debemos poner a disposición del género humano el poder salvador de la Iglesia
conducida por el Espíritu Santo, que ha recibido de su divino fundador, que es Cristo. La Iglesia es depositaria de los dones de Cristo. Cristo dotó a su Iglesia de dones para realizar la salvación del hombre. Esos dones son los sacramentos y la Iglesia los debe de poner a la disposición de toda la humanidad. Ahora bien, ¿cómo ha de ser realizada la obra de salvación? Pues muy sencillo, a través de un envío recíproco. Dice el concilio, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, o sea, Cristo no vino aquí solo porque se le dio la gana, sino que fue enviado a realizar una misión que es la misión del Padre, por supuesto era suya, pero la iniciativa era del Padre. Él a su vez envió a los apóstoles llenos de Espíritu Santo, es decir, Cristo viene al mundo con una misión del Padre, pero a su vez Cristo les da esta misma misión a sus apóstoles y les da el Espíritu Santo para que la puedan realizar. Es pues entonces el Espíritu Santo el factor de la obra de la Iglesia, de la acción de la Iglesia, desde el principio de la existencia de ella y de su actividad apostólica. El Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, es el alma de la Iglesia, es el impulso de la Iglesia. Vamos a hablar ahora acerca de la misión del Espíritu Santo, retomando algunas ideas del Concilio Vaticano II. Para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo. ¿Se realizara qué? Nuestra salvación. Para que llevara a cabo interiormente su obra salvífica, es decir, para que salvara a todos aquellos que han decidido reunirse a la familia de Dios en la Iglesia. Y para que impulsara a la Iglesia a extenderse fuera de sí misma. Ese espíritu que nos renueva interiormente como Iglesia e incluso como personas, también actúa impulsando a la Iglesia a extenderse a otras regiones y a salir fuera de sí misma. ¿Quién realizó la evangelización de América? Pues misioneros católicos. ¿Dónde estaban los protestantes? ¿Por qué no vinieron a evangelizar? Bueno, pues primero porque no existían en 1492 cuando se descubrió América, y en 1520 pues ya existían, pero pues ellos no tienen ese impulso del Espíritu Santo de ir a conquistar nuevas regiones para Cristo. Ellos prefieren que los misioneros católicos los evangelicen y ya luego llegar a confundir a los que hayan evangelizado los católicos, a buscar al católico distraído, al católico ignorante, al católico que no conozca bien su fe y sobre él, ¿verdad? Pero la Iglesia nos impulsa a renovarnos interiormente y a salir fuera de nosotros a otras regiones. El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el mundo antes de que Cristo fuese glorificado. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Yahvé. Sin embargo, el día de Pentecostés, día de fundación de la Iglesia, descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. Es decir, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la naciente Iglesia, pero jamás se fue de ella. La Iglesia, entonces, después de recibir el Espíritu Santo, se manifestó públicamente ante la multitud y comenzó de esta manera la difusión del Evangelio por la predicación, por la palabra. Y fue por fin prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad, la universalidad de la fe por medio de la Iglesia de la Nueva Alianza, que habla todas las lenguas y comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión. Es decir, después de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, la Iglesia comienza a reunir en uno solo a todos los pueblos que el pecado dispersó. Fíjense qué hermoso y qué honor pertenecer a la Iglesia católica.
La Iglesia Católica, donde quiera que sea establecido, principalmente en las colonias españolas y portuguesas, si ha producido alguna cosa es unidad. Mientras que en África los países, entre comillas, evangelizados por los protestantes, han mantenido intacto o casi intacto su sistema de castas, las posesiones españolas en América han dado origen a nuevos pueblos, a nuevas razas, a nuevas culturas que son un resultado de la fusión de otras culturas como los blancos españoles, como los negros traídos de África o como los indígenas. La Iglesia Católica, impulsada por el Espíritu Santo, se extiende y al extenderse produce unidad. El Espíritu Santo, dice nuestra lección, inhabita la Iglesia y la santifica. Esta santificación, que dentro del misterio de Dios invisible tiene una manifestación visible en la unión de todos los pueblos, a los cuales precisamente había dispersado el pecado desde la Torre de Babel. Estas razas mestizas no te las vas a encontrar en los países de colonización protestante. Pero ahí viene la masonería que por medio de la escuela pública, por medio de todos los instrumentos a su alcance, nos hace sentirnos avergonzados de haber sido conquistados por España y todavía estamos resentidos, ¿verdad? Por supuesto que fue una guerra, no voy a decir que no lo fuera o que hubiera sido un baile de carnaval, no lo fue. Hubo dolor, hubo sufrimiento, pero también hubo cosas buenas que nosotros estamos olvidando y que siempre nos hacen que las pasemos por alto. El Espíritu Santo, sigue diciendo el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo unifica en la comunión y en el misterio, y provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos a toda la Iglesia a través de todos los tiempos, vivificando a la manera del alma las instituciones eclesiásticas e infundiendo en el corazón de los fieles el espíritu de misión que impulsó a Cristo. El Espíritu Santo nos unifica, ¿sí? Nos ayuda a unirnos y une a los pueblos dentro de la Iglesia Católica. Pero no solamente eso, sino que nos provee de dones jerárquicos, de nuevos sacerdotes y obispos, y carismáticos, es decir, de nuevos maestros, catequistas, de nuevos hermanos que van a desempeñar un rol dentro de la Iglesia. El Espíritu Santo es para la Iglesia lo mismo que el alma. Le da vida a la Iglesia. ¿Qué pasa cuando el alma se separa del cuerpo? Pues el cuerpo muere, ¿verdad? Y vemos que en la historia de la Iglesia, en más de una ocasión, el Espíritu Santo interviene vivificando a su Iglesia, y la vivifica y le infunde un nuevo vigor, incluso en momentos en que parecía que estaba perdida. Y este vigor se manifiesta como espíritu de misión, como un deseo de comunicar los dones recibidos de Cristo, como un deseo de transmitir a otros el mensaje salvífico de Cristo. Vamos a ver ahora la acción santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra dentro de la Iglesia a modo de un alma, habíamos dicho hace un momento, es decir, la vivifica. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia pues sería un cuerpo muerto. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de la Iglesia? Primero, une lo que se hallaba disperso por el pecado. Tú y yo nunca nos hubiéramos conocido si no hubiera sido porque el Espíritu Santo nos impulsó a ti y a mí a conocer y amar a Cristo. 2. El Espíritu Santo da sentido de catolicidad, universalidad a la Iglesia, al congregar a los hombres sin distinción de nacionalidades, razas ni lenguas. El Espíritu Santo une a la humanidad entera en la familia de Dios. Admirable en nosotros, los católicos, cómo se produce entre nosotros esa unión, esa mezcla de razas y de culturas. Si alguien quiere entrar a nuestra familia y es negro, bienvenido. Mal haría yo con cerrarle la puerta solo porque no habla español, solo porque no comparte mi idioma, mis tradiciones, o porque no se parece a mí.
¿sí? El Espíritu Santo nos ayuda a realizar la catolicidad de la Iglesia. Y esa catolicidad, como veíamos en la imagen anterior, la llevamos impresa en la piel. 3. El Espíritu Santo unifica en la comunión. Ya no tan solo congrega, no solo reúne, sino que hace uno a todos los miembros de la Iglesia. Es la comunión de los santos en torno a Cristo y a los cristificados, a los que se han vuelto otros Cristos. ¿Y quiénes son los que se han vuelto otros Cristos? Los santos. Entonces, el Espíritu Santo nos unifica en la comunión y esto da lugar a lo que llamamos la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que unos hacemos oración por los otros y esta corriente de oración no se interrumpe por el hecho de que unos estemos aquí en la tierra, otros estén allá en el cielo u otros estén purificándose en el purgatorio. 4. El Espíritu Santo infunde en los cristificados, en los que han hecho de sí mismos otros Cristos, o más bien en los que se han dejado convertir en otros Cristos por el Espíritu Santo, infunde en los cristificados, a imitación de su divino modelo Cristo, el espíritu de servicio por medio de los ministerios. El Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por Él, nos hace otros Cristos y nos impulsa a servir a nuestros hermanos. ¿Servir cómo? Servir como coordinadores, como catequistas, atendiendo el llamado de nuestro sacerdote para prestar algún servicio en la parroquia. Pero el Espíritu Santo nos mueve a que prestemos algún ministerio, a que demos algún servicio. 5. Del espíritu de servicio, es decir, del hecho de que yo, movido por el Espíritu Santo, me manifieste dispuesto a ayudar a alguno de mis hermanos, del espíritu de servicio se sigue la distinción de ese servicio según sea la jerarquía y los carismas otorgados por el mismo Espíritu. No todos los carismas son iguales. Algunos tienen el carisma de enseñanza, otros no tienen el carisma de canto. Bueno, el que tenga el carisma de enseñanza probablemente sea sacerdote, y el que tenga el carisma del canto, bueno, pues probablemente sea catequista, o lo más seguro es que acabe sirviendo en el coro de la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo distribuye sus dones y carismas, y de acuerdo con esta distribución, a algunos nos toca formar parte de la jerarquía o nos toca formar parte de los seglares. Todos somos laicos porque todos somos parte del pueblo de Dios, pero a algunos nos toca pues ser catequistas, estar en algún grupo parroquial, y a otros les toca ser sacerdotes o religiosas. 6. Si Cristo instituyó la jerarquía en los apóstoles, es a la influencia del Espíritu Santo a la que se debe que la jerarquía sea viva y actuante, eficaz e inerrante, es decir, libre y error. Es el Espíritu Santo presente en el Papa y en los obispos en comunión con el Papa, el que da a nuestra jerarquía un don que es el don de la inerrancia. Hay que entender primero lo que significa este don. No significa que el Papa nunca se ha equivocado poniéndose un calcetín azul y otro negro. Todos nos hemos equivocado así. No significa eso, significa que en los momentos solemnes en los que es invocada la autoridad de Pedro para definir temas cruciales en materia de fe, ¿verdad?, y en materia de moral, el Papa tiene la última palabra y tiene el don de la inerrancia en virtud del Espíritu Santo. Hay cosas que son fáciles de calificar y fáciles de definir. Por ejemplo, si yo te planteo a ti el problema, ¿verdad?, de si robar es malo o bueno, pues ya sabemos que es malo, lo dice hasta la saciedad las Escrituras. Cualquier discusión en torno a eso sería odiosa. Pero ¿y si hablamos del derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, que incluya el derecho a matar a los hijos que llevan en su seno? Eso como que no queda tan claro,
Es más, yo les aseguro que muchos de ustedes están a favor del aborto, están a favor de toda clase de impurezas sexuales, incluyendo la homosexualidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña que eso está bien, y en ese momento ya no queda tan claro. Y en ese momento, cuando la cosa ya no está tan clara, ¿verdad? Es cuando el Papa hace uso de esta prerrogativa que es la inerrancia que el Espíritu Santo le concede al Papa y a los obispos en consonancia con el Papa. Entonces, esto es lo que creemos nosotros. No crean que siempre, digamos, estuvo así tan bien delimitado. De hecho, el credo ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, del credo de los apóstoles, que es el que se reza durante la Cuaresma, al credo niceno-constantinopolitano, que es el que rezamos todos los domingos. Entonces tú vas a ver una diferencia. ¿Qué diferencia? ¿Que se contradicen? No, sino que se precisan más las cosas. Y esto en gran parte se debe a este don de la inerrancia del Papa. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que el Papa lo tiene? Pues porque tenemos el Espíritu Santo que sigue actuando en la Iglesia. El Espíritu Santo nunca se fue. ¿Sí? No es como dicen algunos de que se fue, anduvo por allá y luego regresó gracias a mí. Pues no. Séptimo, el impulso misionero de la Iglesia toda, es decir, ese deseo, esa inquietud de la Iglesia por predicar el Evangelio a todas las criaturas, y de cada uno de sus miembros en lo individual, proviene de la acción interior del Espíritu Santo en la Iglesia toda y en cada uno de sus miembros. El Espíritu Santo nos mueve como Iglesia, pero también como personas, a entregarnos a la evangelización de nuestros hermanos. No es que a mí se me haya ocurrido de la noche a la mañana hacer estos videos, sino que es el impulso del Espíritu Santo el que nos lleva a hacer esto. ¿Sí? En lo personal, y esto lo debo de decir como una experiencia personal, yo me daba cuenta de que los temas de escuela de pastoral son muy ricos y que leemos cosas muy hermosas y que muchas de las veces ni siquiera les tomamos importancia ni les tomamos sabor, o peor aún, ni siquiera las comprendimos. Y entonces yo dije, basta, ya me cansé de ver hermanos que están en segundo de escuela de pastoral conmigo como director y luego me los encuentro tocando puertas y vendiendo atalayas, ¿verdad? Arrodillándose frente a la muerte y cosas así. Ahora les voy a explicar a todos. A veces también el Espíritu Santo se anticipa a la acción apostólica de la Iglesia, de la misma forma que sin cesar la acompaña y dirige de diversas maneras. El Espíritu, dice la Biblia, sopla donde quiere. Y a veces tú puedes llegar a un lugar donde tú piensas que no se conoce el nombre de Cristo, y en efecto no se conoce su nombre, pero hay semillas del Evangelio. Los evangelizadores españoles que llegaron a México, que antes era llamada Nueva España, se encontraron esas semillas del Evangelio y las supieron aprovechar. Tan es así que la evangelización avanzó muy rápidamente entre los indígenas del centro del país en comparación con los del norte del país. ¿Por qué? Porque aquí ya había una reflexión, no me atrevería a decir que filosófica, pero sí sobre los grandes temas que inquietan a la humanidad. De Netzahualcóyotl, el rey poeta, ¿verdad? Tenía una serie de poemas, pero que no son poemas, en realidad son reflexiones sobre la condición del ser humano, sobre la raíz del ser humano, la vida y la muerte, sobre el dador de la vida, ¿verdad? Decía en uno de sus poemas, Netzahualcóyotl, se burla de nosotros el dador de la vida porque nos deja ver sus maravillosas obras, pero él mismo no se nos presenta. Bueno, pues Netzahualcóyotl ha de estar feliz en donde quiera que esté, viendo que al final el dador de la vida sí se presentó a los mexicanos y se presentó bajo la figura de Cristo. Entonces, a veces el Espíritu Santo se anticipa a la acción apostólica de la Iglesia y te encuentras con estas semillas del Evangelio. El Concilio Vaticano II
¿Sí? Con estas últimas palabras nos dice que debemos de estar atentos a la actividad vivificadora y de guía que ejerce el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Pues en ocasiones, aún antes de que entren en actividad apostólica los miembros de la Iglesia, Él, o sea, el Espíritu Santo, adelantándose, desciende sobre los hombres y los ilumina, los mueve, los vivifica y así los prepara para su ingreso en la Iglesia. Eso sin menoscabo de seguir guiando directamente a su Iglesia por medio de su acción visible o no sobre los miembros de la jerarquía. Conviene tener presente que en el Espíritu Santo no hay contradicción. El Espíritu Santo se anticipa y trabaja ya en los pueblos que no conocen a Cristo. Pero eso no quiere decir que abandone a su iglesia para irse por otros lugares, ¿verdad? Sigue actuando también dentro de la iglesia al mismo tiempo que continúa sembrando semillas del Evangelio en el mundo entero. Las culturas que hay en el mundo, como los budistas, como los propios musulmanes, ¿verdad? E incluso las religiones tribales tienen semillas del Evangelio, es decir, cosas buenas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a que la persona comprenda con más facilidad la salvación de Cristo y se acoja a la salvación de Cristo de buena gana. Para terminar, vamos a hacer una serie de reflexiones personales, vamos a responder una serie de preguntas. Ya lo habíamos dejado de hacer porque estamos en la tercera parte de nuestro curso. No sé si observaron, ¿verdad? Ya pasamos la primera parte de nuestro curso que se titulaba ¿Qué es la iglesia? La segunda parte es la reflexión de nuestros estatutos. Y la tercera parte, ¿cuál es la tercera parte? La acción santificadora de la iglesia. Entonces ya habíamos dejado un poquito esta parte de las reflexiones personales, pero hoy las retomamos. Primera pregunta, ¿soy dócil a la acción del Espíritu Santo? Es decir, cuando el Espíritu Santo me inspira algo, ¿sí le hago caso o no le hago caso o prefiero hacerme como que ni oí? ¿Cómo me doy cuenta cuando el Espíritu Santo me está hablando a mí? Bueno, pues cuando te das cuenta de que algo hace falta. Llegas a la parroquia y ves que está muy sucio y hay mucha basura. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Pues que te pongas a barrer. Llegas a la parroquia y ves que las catequistas dan muy mal sus temas, que imparten una doctrina que a lo mejor no es lo suficientemente clara, no es lo suficientemente compleja o es contradictoria. Tú ya lo pudiste detectar, ya lo pudiste ver. ¿Quién te inspiró eso? El Espíritu Santo. ¿Y qué te está diciendo? Pues que impartas conocimiento de la sana doctrina. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Sé examinar los signos exteriores y escuchar la voz interior que de continuo pueden mostrarme la voluntad de Dios sobre mí? Es decir, cuando algo me pasa, sé interpretarlo como un mensaje que Dios me envía o que el Espíritu Santo me envía para conocer su voluntad. ¿Sí? Hacen falta otros temas en escuela de pastoral, ¿eh? Hace falta que hablemos un poco más acerca de la moral de circunstancia, hace falta que hablemos un poco más acerca de la ideología de género, hace falta que hablemos un poco más acerca de la forma cómo utilizan la mentira los hijos de la obscuridad, a veces de una manera tan fina y casi indetectable. Pero ya te lo dijo el Espíritu Santo, ¿y ahora qué piensas hacer? Pues hacer mis videos. Siguiente pregunta, ¿estoy atento a las indicaciones de la jerarquía? Creo firmemente en que el Espíritu Santo dirige a la autoridad eclesiástica a la que Cristo confirió el magisterio, la santificación y el gobierno de la Iglesia. Es decir, cuando mi párroco me pide que haga algo, ¿de veras creo que es el Espíritu Santo que me habla a través de él? ¿O creo que es él el que me quiere abusar de mí y ponerme a dar clases de catecismo? ¿Estoy atento a sus indicaciones o ni caso le hago? ¿Sí creo que Dios me hable por medio de mi párroco, por medio de mi obispo? Siguiente pregunta, ¿cómo respondo a la monición del Divino Espíritu que me invita de continuo a convertirme en instrumento de salvación? O sea, si el Espíritu Santo
me invita a convertirme en instrumento para la salvación de otros. Ya me invitaron, al salir de primer grado ya me invitaron a servir como coordinador. ¿Sí? ¿Y cómo respondí? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Que lo haga otro? Cada quien responde, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Sé sentir la unidad y la universalidad de la iglesia y la vivo? Es decir, la iglesia es universal, yo vivo esa universalidad. ¿De veras veo a la parroquia vecina como mi parroquia también? ¿Sería capaz de prestar servicio en una parroquia que no es la mía? ¿Verdad? ¿Dar un tema para hermanos que no son de mi parroquia? ¿Sería capaz? ¿Sé sentir la unidad y la universalidad de la iglesia y la vivo? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Espíritu Santo, Señor mío, ayúdame a ser dócil a tus impulsos, decidido a seguirlos, eficaz en su realización. Bueno, hermanos, pues esto es todo hasta aquí. Muchas gracias, espero que haya sido entendible. Nos veremos aquí con el favor de Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.